La ruidosa tertulia de la fuente cayóse al verla. Causó estupefacción en el primer momento la presencia de Rosetta. Algo así como la entrada de un moro en la iglesia de Alboraya en plena misa mayor. ¿A qué venía allí aquella hambrienta? Saludó Rosetta a 2 o 3 que eran de su fábrica, y apenas si la contestaron, apretando los labios y con un retintín de desprecio. Las demás, repuestas de la sorpresa, siguieron hablando, como si nada hubiera pasado, no queriendo conceder a la intrusa ni el honor del silencio. Bajó Rosetta a la fuente, y después de llenar el cántaro, sacó, al incorporarse, su cabeza por encima del muro, lanzando una mirada ansiosa por toda la vega. Mira, mira, que no vendrá, mira, mira, que no vendrá. Era una sobrina de Pimentó, hija de una hermana de Pepeta, la que decía esto. Morenilla, nerviosa, de nariz arremangada e insolente, orgullosa de ser única en su casa y de que su padre no fuese arrendatario de nadie, pues los 4 campos que trabajaba eran muy suyos. Sí, podía mirar cuanto quisiera, que no vendría. No sabían las otras a quién esperaba. Pues a su novio, el nieto del tío Tomba. Vaya un acomodo. Y las 30 bocas crueles empezaron a reír como si mordieran. No porque encontrasen gran chiste a la cosa, sino por abrumar a la hija del odiado Batiste. Y las 30 bocas crueles empezaron a reír como si mordieran, no porque encontrasen gran chiste a la cosa, sino por abrumar a la hija del odiado Batiste. La pastora. Dijeron algunas la divina pastora. Rosetta alzó los hombros con expresión de indiferencia. Esperaba este apodo. Además, las bromas de la fábrica habían embotado su susceptibilidad. Cargóse el cántaro y subió los peldaños. Pero en el postrero la detuvo la vocecita mimosa de la sobrina de Pimentó. Como mordía esta sabandija. Nunca sería la mujer del nieto del tío Tomba. Era un infeliz, un muerto de hambre. Pero muy honrado e incapaz de emparentar con una familia de ladrones. Casi soltó su cántaro Rosetta. Enrojeció, como si estas palabras, rasgándole el corazón, hubieran hecho subir toda la sangre a su cara, y después quedóse blanca, con palidez de muerte. ¿Qui es lladre? ¿Y quién es el ladrón? ¿Quién? Preguntó con una voz temblona, que hizo reír a todas las de la fuente. ¿Quién? Su padre. Pimentó, su tío, lo sabía bien, y en casa de Copa no se hablaba de otra cosa. Creían que el pasado iba a estar oculto. Habían huido de su pueblo porque los conocían allá demasiado. Por eso habían venido a la huerta a apoderarse de lo que no era suyo. Hasta se tenían noticias de que el señor Batiste había estado en presidio por cosas feas. Y así continuó la viborilla, soltando todo lo oído en su casa y en la vega. Las mentiras fraguadas por los perdidos de Casa de Copa, toda una urdimbre de calumnias inventadas por Pimentó, que cada vez se sentía menos dispuesto a atacar cara a cara a Batiste, y pretendía hostilizarlo, cansarlo y herirlo por medio del insulto. La firmeza del padre surgió de pronto en Rosetta, trémula, balbuciente de rabia y con los ojos veteados de sangre. Soltó el cántaro que se hizo pedazos, mojando a las muchachas más inmediatas, que protestaron a coro, llamándola bestia. Pero buena estaba ella para fijarse en tales cosas. «Mon pare», gritó, avanzando hacia la insolente. «Mon pare lladre. Torna a repetir y et tranquils morros, mi padre ladrón. Vuelve a repetirlo y te rompo los morros». Pero no pudo repetirlo la morenilla, porque antes que llegase a abrir la boca recibió un puñetazo en ella, al mismo tiempo que Rosetta hundía la otra mano en su moño. Instintivamente, movida por el dolor, se agarró también a los rubios pelos de la hilandera, y durante algunos minutos se las vio a las 2 encorvadas, lanzando gritos de dolor y rabia, con las frentes cerca del suelo,
arrastrándose mutuamente con los crueles tirones que cada una daba a la cabellera de la otra. Caían las horquillas al deshacerse las trenzas. Parecían sus opulentas cabelleras estandartes guerreros, no flotantes y victoriosos, sino enroscados y martirizados por las manos del enemigo. Pero Rosetta, más fuerte o más furiosa, logró desasirse, e iba a arrastrar a su adversaria, tal vez a propinarle una zurra interior, pues con la mano libre pugnaba por despojarse de un zapato, cuando ocurrió algo inaudito, irritable, brutal. Sin acuerdo previo, como si los odios de sus familias, las frases y maldiciones oídas en sus barracas surgiesen en ellas de golpe, todas cayeron a un tiempo sobre la hija de Batiste. Lladrona. Lladrona. Desapareció Rosetta bajo los amenazantes brazos. Su cara cubrióse de rasguños. Agobiada por tantos golpes, ni caer pudo, pues las mismas apreturas de sus enemigas la mantenían derecha. Pero empujada de un lado a otro, acabó rodando por los resbaladizos escalones, y su frente chocó contra una arista de la piedra. Sangre. Fue como una pedrada en un árbol cargado de pájaros. Salieron todas corriendo en diversas direcciones, con los cántaros en la cabeza, y al poco rato no se veía en las cercanías de la fuente de la reina más que a la pobre Rosetta, con el pelo suelto, las faldas desgarradas, la cara sucia de polvo y sangre, caminando, llorosa, hacia su casa. Como gritó de angustia la madre al verla entrar y como protestó luego al enterarse de lo ocurrido. Aquellas gentes eran peores que judíos. Señor. Señor. ¿Podía ocurrir tal crimen en tierra de cristianos? Ya no les bastaba a los de la huerta con que los hombres molestasen a su pobre Batiste, calumniándolo ante el tribunal para que le impusieran multas injustas. Ahora eran sus hijas las que perseguían a la pobre Rosetta como si la infeliz tuviese culpa alguna. ¿Y todo por qué? Porque querían vivir trabajando, sin ofender a nadie, como Dios manda. Batiste, al ver a su hija ensangrentada y llorosa, palideció, dando algunos pasos hacia el camino con la vista fija en la barraca de Pimentó, cuya techumbre asomaba sobre los cañares. Pero se detuvo y acabó por reñir dulcemente a Rosetta. Lo ocurrido la enseñaría a no pasear por gusto en la huerta. Ellos debían evitar todo roce con los demás, no separarse nunca de unas tierras que eran su vida. Dentro de su casa ya se guardarían los enemigos de venir a buscarlos. Vi era un rumor de avispero, un susurro de colmena, lo que oían mañana y tarde los huertanos al pasar frente al molino de la cadena, por el camino que va al mar. Una espesa cortina de álamos cerraba la plazoleta formada por el camino al ensancharse ante el amontonamiento de viejos tejados, paredes agrietadas y negros ventanucos del molino, fábrica antigua y ruinosa, montada sobre la acequia y apoyada en dos gruesos machones, por entre los cuales caía la corriente en espumosa cascada. El ruido lento y monótono que surgía entre los árboles era el de la escuela de don Joaquín, restablecida en una barraca oculta por la fila de álamos. Nunca el saber se vio peor alojado. Y eso que, por lo común, no habita palacios. Era una barraca vieja, sin más luz que la de la puerta y la que se colaba por las grietas de la techumbre. Las paredes, de dudosa blancura, pues la señora maestra, mujer obesa, que vivía pegada a su silleta de esparto, pasaba el día oyendo y admirando a su esposo. Unos cuantos bancos, 3 carteles de abecedario mugrientos, rotos por las puntas, pegados al muro con pan mascado, y en el cuarto inmediato a la escuela, unos muebles pocos y viejos, que parecían haber corrido media España. En toda la barraca no había más que un objeto nuevo.
La luenga caña que el maestro tenía detrás de la puerta, y que renovaba cada 2 días en el cañaveral vecino, siendo una felicidad que el género resultase tan barato, pues se gastaba rápidamente sobre las duras y esquiladas testas de aquellos pequeños salvajes. Libros, apenas si se veían 3 en la escuela. Una misma cartilla servía a todos. ¿Para qué más? Allí imperaba el método moruno. Canto y repetición, hasta meter las cosas con un continuo martilleo en las duras cabezas. A causa de esto, desde la mañana hasta el anochecer, la vieja barraca soltaba por su puerta una melopea fastidiosa, de la que se burlaban todos los pájaros del contorno. Pa, tren nuestro, ¿qué? Estás en los cielos. Santa María. 2 por 2. 4. Y los gorriones, los pardillos y las calandrias, que huían de los chicos como del demonio cuando los veían en cuadrilla por los senderos, posábanse con la mayor confianza en los árboles inmediatos, y hasta se paseaban con sus saltadoras patitas frente a la puerta de la escuela, riéndose con escandalosos gorjeos de sus fieros enemigos al verlos enjaulados, bajo la amenaza de la caña, condenados a mirarlos de reojo, sin poder moverse y repitiendo un canto tan fastidioso y feo. De cuando en cuando enmudecía el coro y sonaba, majestuosa, la voz de don Joaquín, soltando su chorro de sabiduría. ¿Cuántas son las obras de misericordia? 2 por 7, ¿cuántas son? Y rara vez quedaba contento de las contestaciones. Son ustedes unos bestias. Me oyen como si les hablase en griego. Y pensar que los trato con toda finura, como en un colegio de la ciudad, para que aprendan ustedes buenas formas y sepan hablar como las personas. En fin, tienen ustedes a quien parecerse. Son tan brutos como sus señores padres, que ladran, les sobra dinero para ir a la taberna e inventan 1000 excusas para no darme el sábado los 2 cuartos que me pertenecen. Y paseábase indignado, especialmente al quejarse de los olvidos del sábado. Bien se notaba en el aspecto de su persona, que parecía dividida en 2 partes. Abajo, alpargatas rotas, siempre manchadas de barro. Viejos pantalones de pana, manos escamosas, ásperas, conservando en las grietas de la piel la tierra de su huertecito, un cuadrado de hortalizas que tenía frente a la barraca, y muchas veces era lo único que llenaba su puchero. Pero de cintura para arriba mostrábase el señorío, la dignidad del sacerdote de la instrucción, como él afirmaba. Lo que le distinguía de toda la gente de las barracas, gusarapos pegados al surco. Una corbata de colores chillones sobre la sucia pechera, bigote cano y cerdoso partiendo su rostro mofletudo y arrebolado, y una gorra azul con visera de hule, recuerdo de uno de los muchos empleos que había desempeñado en su accidentada vida. Esto era lo que le consolaba de su miseria. Especialmente aquella corbata, adorno que nadie llevaba en todo el contorno y él lucía cual un signo de suprema distinción. Algo así como el toisón de oro de la huerta. La gente de las barracas respetaba a don Joaquín, aunque en lo concerniente a sostener su miseria anduviese remisa y remolona. Lo que aquel hombre había visto. Lo que llevaba corrido por el mundo. Unas veces, empleado ferroviario. Otras, ayudando a cobrar contribuciones en las más apartadas provincias de España. Hasta se decía que había estado en Cuba como guardia civil. En fin, que era un pájaro gordo venido a menos. Don Joaquín decía a su gruesa mujer, que era la primera en sostenerle el tratamiento nunca se ha visto como hoy. Somos de muy buena familia. La desgracia nos ha traído aquí. Pero hemos paleado las onzas. Y las comadres de la huerta, sin perjuicio de olvidarse alguno que otro sábado de los 2 cuartos de la escuela, respetaban como un ser superior a don Joaquín, reservándose un poco de burla para la casaquilla verde con faldones cuadrados que se endosaba los días de fiesta, cuando cantaba en el coro de la iglesia de Alboraya durante la misa mayor.
Empujado por la miseria, había caído allí con su enorme y blanducha mitad como podía haber caído en otra parte. Ayudaba al secretario del pueblo cercano en los trabajos extraordinarios, preparaba con hierbas, de él tan solo conocidas, ciertos cocimientos que operaban milagros en las barracas. Todos reconocían que aquel tío sabía mucho, y sin título de maestro ni miedo a que nadie se acordase de él para quitarle una escuela que no daba ni para pan, iba logrando, a fuerza de repeticiones y cañazos, que deletrizan y permanecieran inmóviles todos los pillos de 5 a 10 años que en días de fiesta apedreaban a los pájaros, robaban la fruta y perseguían a los perros en los caminos de la huerta. ¿De dónde era el maestro? Todas las vecinas lo sabían. De muy lejos, de allá de la churrería. Y en vano se pedían más explicaciones, pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no habla valenciano es de la churrería. No eran flojos los trabajos sufridos por don Joaquín para hacerse entender de sus discípulos y que no reculasen ante el idioma castellano. Lo sabía de ellos que llevaban 2 meses en la escuela y abrían desmesuradamente los ojos y se rascaban el cogote sin entender lo que el maestro quería decirles con unas palabras jamás oídas en su barraca. Como sufría el pobre señor. Él, que cifraba los triunfos de la enseñanza en su finura, en su distinción de modales, en lo bien hablado que era, según declaración de su esposa. Cada palabra que sus discípulos pronunciaban mal y no decían bien una sola le hacía dar bufidos y levantar las manos con indignación hasta tocar el ahumado techo de su vivienda. Estaba orgulloso de la urbanidad con que trataba a sus discípulos. Esta barraca humilde, decía a los 30 chicuelos que se apretaban y empujaban en los estrechos bancos, oyéndolo aburridos y temerosos de la cañala deben mirar ustedes como si fuese el templo de la cortesía y la buena crianza. ¿Qué digo el templo? Es la antorcha que brilla y disuelve las sombras de barbarie de esta huerta. Sin mí, ¿qué serían ustedes? Unas bestias, y perdonen la palabra. Lo mismo que sus señores padres a los que no quiero ofender. Pero con la ayuda de Dios, han de salir ustedes de aquí como personas cumplidas, sabiendo presentarse en cualquier parte, ya que han tenido la buena suerte de encontrar un maestro como yo. No es así. Y los muchachos contestaban con furiosas cabezadas, chocando algunos la testa con la del vecino, y hasta su mujer, conmovida por lo del templo y la antorcha, cesaba de hacer media y echaba atrás la silleta de esparto para envolver a su esposo en una mirada de admiración. Interpelaba a toda aquella pillería roñosa, de pies descalzos y faldones al aire, con desmesurada urbanidad. A ver, señor de Llopis, levántese usted. Y el señor de Llopis, un granuja de 7 años, con el pantalón a media pierna, sostenido por un tirante, echábase del banco abajo y se cuadraba ante el maestro, mirando de reojo la temible caña. Hace un rato que le veo a usted hurgándose las narices y haciendo pelotillas. Vicio feo, señor de Llopis. Crea usted a su maestro. Por esta vez pase, porque es usted aplicado y sabe la tabla de multiplicar. Pero la sabiduría es poca cosa cuando no va acompañada por la buena crianza. No olvide usted esto, señor de Llopis. Y el de las pelotillas lo aprobaba todo, contento con salir de la advertencia sin cañazo, cuando otro grandullón que estaba a su lado en el banco y debía guardar antiguos resentimientos, al verlo en pie y con las posaderas libres, le aplicó en ellas un pellizco traidor. ¡Ay! ¡Ay! Señor maestro, gritó el muchacho. Morros daca me pelisca. ¡Qué explosión de cólera la de don Joaquín! Lo que más le irritaba era la afición de los muchachos a llamarse por los apodos de sus padres y aún a fabricar los nuevos. ¿Quién es Morros Daca? El señor de Peris, querrá usted decir. ¿Qué modo de hablar? Dios mío. Parece que esto sea una taberna. Si a lo menos hubiese usted dicho Morros de Jaca.
Descrísmese usted enseñando a estos imbéciles brutos. Y, enarbolando la caña, empezó a sonoros golpes. Al uno, por el pellizco, y al otro, por impropiedad del lenguaje, como decía, bufando, don Joaquín sin parar en sus cañazos. Tan a ciegas iban los golpes que los demás se apretaban en los bancos, cabeza en el hombro del vecino. Y a un chiquitín, el hijo pequeño de Batiste, asustado por el estrépito de la caña, se le fue el cuerpo. Esto amansó al profesor y le hizo recobrar su perdida majestad, mientras el apaleado auditorio se tapaba las narices. Doña Pepa dijo a su mujer, llévese usted al señor de Borrul, que está indispuesto, y límpielo detrás de la escuela. Y la mujerona, que tenía cierto afecto a los 3 hijos de Batiste porque pagaban todos los sábados, agarró de una mano al señor de Borrul, el cual salió de la escuela balanceándose sobre las tiernas piernecitas, llorando todavía el susto y enseñando algo más que el faldón por la abertura trasera de los calzones. Pasados estos incidentes, volvía otra vez la lección cantada, y la arboleda parecía estremecerse de fastidio al tamizar entre sus ramajes este monótono sonsonete. Algunas tardes oíase un melancólico son de esquilas, y toda la escuela se agitaba de contento. Era el rebaño del tío Tomba, que se aproximaba. Todos sabían que llegando el viejo con su ganado había un par de horas de asueto. Si Parlanchín era el pastor, no le iba en zaga el maestro. Ambos emprendían una interminable conversación, y los discípulos abandonaban los bancos para oírlos de cerca o iban a jugar con las ovejas, que rumiaban la hierba de los ribazos cercanos. A don Joaquín le inspiraba gran simpatía el viejo. Había corrido mundo, tenía la deferencia de hablarle siempre en castellano, era entendido en hierbas medicinales, sin arrebatarle por esto sus clientes. En fin, que resultaba la única persona de la huerta capaz de alternar con él. La aparición era siempre igual. Primero llegaban las ovejas a la puerta de la escuela, metían la cabeza, husmeaban, curiosas, e iban retirándose con cierto desprecio, convencidas de que allí no había más pasto que el intelectual, y valía poco. Después se presentaba el tío Tomba, caminando con seguridad por aquella tierra conocida pero con el cayado por delante, único auxilio de sus moribundos ojos. Sentábase en el banco de ladrillos inmediato a la puerta, y el maestro y el pastor hablaban, admirados en silencio por doña Josefa y los demás grandecitos de la escuela, que lentamente se iban aproximando para formar corro. El tío Tomba, que hasta por las sendas iba siempre conversando con sus ovejas, hablaba al principio con lentitud, como hombre que teme revelar su defecto. Pero la charla del maestro iba enardeciéndolo, y no tardaba en lanzarse en el inmenso mar de sus eternas historias. Lamentábase de lo pésimamente que va España, repetía las noticias de los que venían de la ciudad, abominaba de los malos gobiernos, que tienen la culpa de las malas cosechas, y acababa por decir lo de siempre. Aquellos tiempos, don Joaquín. Aquellos tiempos míos eran otros. Usted no los ha conocido. Pero también los de usted eran mejores que estos. Vamos cada vez peor. Lo que verá toda esa gente menuda cuando sean hombres. Ya se sabía que esto era el exordio de su historia. Si usted nos hubiera visto a los de la partida del Flaire. El pastor nunca pudo decir fraile, aquellos eran españoles. Ahora solo hay guapos en casa de copa. Yo tenía 18 años, un morrión con un águila de cobre, que le quité a un muerto, y un fusil más grande que yo. Y el Flaire. ¡Qué hombre! Ahora hablan del general tal y del cual. Mentira, todo mentira. Donde estaba el padre Nebot no podía existir otro. Había que verlo con el hábito arremangado, sobre su jaca, con sable corvo y pistolas. Lo que corríamos. Unas veces aquí. Otras, en la provincia de Alicante.
después, por cerca de Albacete. Siempre nos iban pisando los talones. Pero nosotros, francés que pillábamos, lo hacíamos polvo. Aún me parece que los veo. Monsieur. Pardón. Y yo, zas, zas. Bayonetazo limpio. El arrugado viejo se erguía, sus mortecinos ojos brillaban como débiles pavesas. Movía el cayado cual si aún estuviese pinchando a los enemigos. Luego venían los consejos. Detrás del viejo bondadoso levantábase el hombre feroz, de entrañas duras, formado en una guerra sin cuartel. Hacíanse visibles sus fieros instintos, petrificados en plena juventud, e insensibles al paso del tiempo. Hablaba en valenciano a los muchachos, regalándoles el fruto de su experiencia. Debían creerlo a él, que había visto mucho. En la vida, paciencia para vengarse del enemigo. Aguardar la pelota, y cuando viene bien, jugarla con fuerza. Y al dar estos consejos feroces guiñaba sus ojos, que en el fondo de las profundas órbitas parecían estrellas moribundas próximas a extinguirse. Delataba con su malicia senil un pasado de luchas en la huerta, de emboscadas y astucias, un completo desprecio por la vida de sus semejantes. El maestro, temeroso de que esto quebrantase la moral de su gente, cambiaba el curso de la conversación hablando de Francia, el gran recuerdo del tío Tomba. Era tema para muchas horas. Conocía aquel país como si hubiese nacido en él. Al rendirse Valencia al mariscal Suchet, lo habían llevado prisionero, con unos cuantos miles más, a una gran ciudad. Tolosa de Francia. Y mezclaba en la conversación, horriblemente desfigurada, las palabras francesas que aún podía recordar después de tantos años. ¡Qué país! Allá los hombres van con unos sombreros blancos y felpudos, casacas de color con los cuellos hasta el cogote, botas altas como las de la caballería. Las mujeres, con unas faldas como fundas de flauta, tan estrechas, que se les marca todo lo que queda dentro. Y así seguía hablando de los trajes y costumbres del tiempo del imperio, imaginándose que aún subsistía todo, y la Francia de hoy era como a principios de siglo. Mientras detallaba sus recuerdos, el maestro y su mujer lo oían atentamente, y algunos muchachos, abusando del inesperado asueto, iban alejándose de la barraca, atraídos por las ovejas, que huían de ellos como del demonio. Las tiraban del rabo, cogían las de las piernas, obligándolas a andar con las patas delanteras. Las hacían rodar por los ribazos o intentaban cabalgarlas, colocándose de un salto sobre sus sucios vellones. Y los pobres animales en vano protestaban con tiernos balidos, pues no los oía el pastor, ocupado en relatar con fruición la agonía del último francés matado por él. ¿Y como cuántos cayeron?, preguntaba el maestro al final del relato. Cuestión de 120 o 130. No recuerdo bien. El matrimonio se miraba, sonriendo. Desde la última conversación había aumentado 20 franceses. Según pasaban los años, se agrandaban sus hazañas y el número de víctimas. Los quejidos del rebaño llamaban, finalmente, la atención del maestro. Señores míos, gritaba a los audaces discípulos, al mismo tiempo que requería la caña, todos aquí. Se imaginan que no hay más que pasar el día divirtiéndose. En este centro se trabaja. Y para demostrarlo con el ejemplo, movía la caña que era un gusto, introduciendo a golpes en el redil de la sabiduría a todo el rebaño de pilletes juguetones. Con permiso de usted, tío Tomba. Hace más de 2 horas que estamos hablando. Tengo que continuar la lección. Y mientras el pastor, despedido cortésmente, guiaba sus ovejas hacia el molino, para repetir allí sus historias, empezaba de nuevo en la escuela el canturreo de la tabla de multiplicar, que era para los discípulos de don Joaquín el gran alarde de sabiduría.
A la caída del sol soltaban los muchachos su último cántico, dando gracias al Señor porque los había asistido con sus luces, y recogía cada cual el saquillo de la comida, pues como las distancias en la huerta no eran poca cosa, los chicos salían por la mañana de sus barracas con provisiones para pasar el día en la escuela. Esto hacía decir a algunos enemigos de don Joaquín que el maestro era aficionado a castigar a sus discípulos mermándoles la ración, para subsanar de este modo las deficiencias de la cocina de doña Pepa. Los viernes, al salir de la escuela, escuchaban invariablemente todos ellos el mismo discurso. Señores míos, mañana es sábado. Recuérdenlo ustedes a sus señoras madres y háganles saber que el que mañana no traiga los 2 cuartos no entrará en la escuela. A usted se lo digo especialmente, señor D. Tal, y a usted, señor D. Cual, y así soltaba una docena de nombres. 3 semanas que no traen ustedes el estipendio prometido, y así no es posible la instrucción, ni puede procrear la ciencia, ni combatirse con desahogo la barbarie nativa de estos campos. Yo lo pongo todo. Mi sabiduría, mis libros, y miraba las 3 cartillas, que iba recogiendo su mujer cuidadosamente para guardarlas en la vieja cómoda, y ustedes no traen nada. Lo dicho. El que mañana llegue con las manos vacías, no pasará de esa puerta. Aviso a las señoras madres. Formaban los muchachos por parejas, cogidos de la mano, lo mismo que en los colegios de Valencia. Que se creían algunos. Y salían de la barraca, besando antes la diestra escamosa de don Joaquín y repitiendo todos de corrido al pasar junto a él. Usted lo pase bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Acompañábalos el maestro hasta la plazoleta del molino, que era una estrella de caminos y sendas, y allí deshacíase la formación en pequeños grupos, alejándose hacia distintos puntos de la vega. Ojo, señores míos, que yo los vigilo. Gritaba don Joaquín como última advertencia. Cuidado con robar fruta, hacer pedreas o saltar acequias. Yo tengo un pájaro que todo me lo comunica. Y si mañana hace algo malo andará la caña suelta como un demonio. Y, plantado en la plazoleta, seguía mucho rato con la vista al grupo más numeroso, que se alejaba camino de Alboraya. Estos discípulos eran los que pagaban mejor. Iban entre ellos los 3 hijos de Batiste, para los cuales se convertía muchas veces el camino en una calle de amargura. Cogidos los 3 de la mano, procuraban andar a la zaga de los otros muchachos, que, por ser de las barracas inmediatas a la suya, sentían el mismo odio de sus padres contra Batiste y su familia, y no perdían ocasión de molestarlos. Los 2 mayorcitos sabían defenderse, y con arañazo más o menos, hasta salían en ciertas ocasiones vencedores. Pero el más pequeño, Pascualet, un chiquillo regordete y panzudo, que solo tenía 5 años, y a quien adoraba la madre por su dulzura y su mansedumbre, prometiéndose hacerlo capellán, lloraba apenas veía a sus hermanos enzarzados en terrible pelea con los otros condiscípulos. Muchas veces los 2 mayores llegaban a su casa sudorosos y llenos de polvo, como si se hubieran revolcado en el camino, con los pantalones rotos y la camisa desgarrada, eran las señales del combate. El pequeño lo contaba todo, llorando. Y la madre tenía que curar a alguno de los mayores aplicándole una pieza de 2 cuartos bien apretada sobre el chichón levantado por una piedra traidora. Alborotábase Teresa al conocer los atentados de que eran objeto sus hijos, y como mujer ruda y valerosa nacida en el campo, solo se tranquilizaba oyendo que los suyos habían sabido defenderse, dejando al enemigo mal parado. Por Dios, que cuidasen de Pascualet ante todo. Y el hermano mayor, indignado por los relatos de los pequeños, prometía una paliza a toda la garrapata enemiga cuando la encontrase en las sendas. Todas las tardes, apenas don Joaquín perdía de vista al grupo, empezaban las hostilidades.
Los enemigos, hijos o sobrinos de los que en la taberna juraban acabar con Batiste, iban acortando el paso para hacer menor la distancia entre ellos y los tres hermanos. Aún sonaban en sus oídos las palabras del maestro. La amenaza del maldito pájaro que todo lo veía y todo lo contaba. Algunos se reían incrédulamente, pero de dientes afuera. Aquel tío sabía tanto. Pero según se iban alejando amortiguábanse las amenazas del maestro. Comenzaban por caracolear en torno a los tres hermanos, a perseguirse riendo pretexto malicioso inspirado por la instintiva hipocresía de la infancia, para empujarlos al pasar, con el santo deseo de arrojarlos en la acequia que bordea el camino. Después, cuando estaba agotada sin éxito alguno esta maniobra, iniciaban los pescozones y repelones a todo correr. Lladres. Lladres. Y, lanzándoles este insulto, les tiraban de la oreja y se alejaban trotando, para retroceder un poco más allá y repetir las mismas palabras. Esta calumnia, inventada por los enemigos de su padre, era lo que más enfurecía a los muchachos. Los dos mayores abandonaban a Pascualet, que se refugiaba lloriqueante detrás de un árbol, agarraban piedras y entablábase una batalla en medio del camino. Silbaban los guijarros entre las ramas, haciendo caer una lluvia de hojas y rebotando contra los troncos y ribazos. Los perros barraqueros salían con ladridos feroces, atraídos por el estrépito de la lucha, y las mujeres, en las puertas de sus casas, levantaban los brazos al cielo, gritando indignadas. Condenats. Timonis. Estos escándalos indignaban a don Joaquín y le hacían mover su caña inexorable al día siguiente. ¿Qué dirían de su escuela, templo de la buena crianza? La lucha no tenía fin hasta que pasaba algún carretero que enarbolaba el látigo, o salía de las barracas algún viejo, garrote en mano. Los agresores huían, se desbandaban, y, arrepentidos de su hazaña al verse solos, pensaban aterrados, con el fácil cambio de impresiones de la infancia, en aquel pájaro que lo sabía todo y en lo que les guardaba don Joaquín para el día siguiente. Mientras tanto, los tres hermanos seguían su camino, rascándose las descalabraduras de la lucha. Una tarde, la pobre mujer de Batiste apeló a gritos a Dios y a los santos viendo el estado en que llegaban sus pequeños. Aquel día la batalla había sido dura. A los bandidos. Los dos mayores estaban magullados. Era lo de siempre. No había que hacer caso. Pero el pequeñín, el obispo, como cariñosamente le llamaba su madre, estaba mojado de pies a cabeza, y lloraba temblando de miedo y de frío. La feroz pillería lo había arrojado en una acequia de aguas estancadas, y de allí lo sacaron sus hermanos cubierto de légamo nauseabundo. Teresa lo acostó en su cama al ver que el pobrecito seguía temblando entre sus brazos, agarrándose a su cuello y murmurando con voz semejante a un balido. Mare. Mare. La madre reanudó sus lamentaciones. Señor, dadnos paciencia. Toda aquella gentuza, grandes y chicos, se habían propuesto acabar con la familia. Triste y ceñudo, como si fuese a un entierro, emprendió Batiste el camino de Valencia un jueves por la mañana. Era día de mercado de animales en el cauce del río, y llevaba en la faja, como una gruesa protuberancia, el saquito de arpillera con el resto de sus ahorros. Llovían desgracias sobre la barraca. Solo faltaba que se derrumbase su techumbre encima de ellos, aplastándolos a todos. ¡Qué gente! ¿Dónde se había metido? El chiquitín, cada vez peor, temblando de fiebre en los brazos de su madre, que lloraba a todas horas, y visitado 2 veces al día por el médico. En resumen, una enfermedad que iba a costarle 12 o 15 duros. Como quien dice nada. El mayor, Batistet, apenas si podía ir más allá de sus campos.
Aún tenía la cabeza envuelta en trapos y la cara cruzada de chirlos, luego del descomunal combate que una mañana sostuvo en el camino con otros de su edad que iban, como él, a recoger estiércol en Valencia. Todos los Feinaters del contorno se habían unido contra Batiste, y el pobre muchacho no podía asomarse al camino. Los dos pequeños ya no iban a la escuela por miedo a las peleas que debían sostener al regreso. Y Rosetta, pobre muchacha, era la que se mostraba más triste. El padre, con gesto fosco y severas ojeadas, le recordaba mudamente que debía mostrarse indiferente, ya que sus penas eran un atentado a su autoridad paternal. Pero, a solas, el buen Batiste lamentaba la tristeza de la pobre muchacha. Él también había sido joven y sabía cuán pesadas resultan las penas del querer. Todo se había descubierto. Después de la famosa riña en la Fuente de la Reina, la huerta entera estuvo varios días hablando de los amores de Rosetta con el nieto del tío Tomba. El carnicero de Alboraya bufó de coraje contra su criado. ¡Ah, grandísimo pillo! Ahora comprendía por qué olvidaba sus deberes, por qué perdía las tardes vagando por la huerta como un gitano. El señor se permitía tener novia, como si fuese un hombre capaz de mantenerla. ¿Y qué novia, santo Dios? No había más que oír a los parroquianos cuando parloteaban ante su mesa. Todos decían lo mismo. Se extrañaban de que un hombre como él, religioso, honrado y sin otro defecto que robar algo en el peso, permitiera que su criado acompañase a la hija del enemigo de la huerta, de un hombre malo, del cual se afirmaba que había estado en presidio. Y como todo esto, en concepto del ventrudo patrón, era una deshonra para su establecimiento, al escuchar las murmuraciones de las comadres volvía a enfurecerse, amenazando con su cuchilla al tímido criado, o increpaba al tío Tomba para que corrigiese al pillete de su nieto. Total, que el carnicero despidió al muchacho, y su abuelo le buscó colocación en Valencia, en casa de otro cortante, rogando que no le concediesen libertad ni aun en días de fiesta, para que no volviera a esperar en el camino a la hija de Batiste. Tonet partió sumiso, con los ojos húmedos, como uno de los borregos que tantas veces había llevado a rastras hasta el cuchillo del amo. No volvería más a la huerta. En la barraca quedaba la pobre muchacha, ocultándose en su estudio para gemir, haciendo esfuerzos para no mostrar su dolor ante la madre, que, irritada por tantas contrariedades, se mostraba intratable, y ante el padre, que hablaba de hacerla pedazos si volvía a tener novio y daba que hablar con ello a los enemigos del contorno. Al pobre Batiste, tan severo y amenazador, lo que más le dolía de todas sus desgracias era el desconsuelo de la muchacha, falta de apetito, amarillenta, ojerosa, haciendo esfuerzos por mostrarse indiferente, sin dormir apenas, lo que no impedía que todas las mañanas marchase puntualmente a la fábrica, con una vaguedad en las pupilas reveladora de que su pensamiento rodaba lejos, de que estaba soñando por dentro a todas horas. ¿Eran posibles más desgracias? Sí, aún quedaban otras. En aquella barraca, ni las bestias se libraban de la atmósfera envenenada de odio que parecía flotar sobre su techumbre. Al que no lo atropellaban, le hacían, sin duda, mal de ojo, y por eso su pobre Morrut, el caballo viejo, un animal que era como de la familia, que había arrastrado por los caminos el pobre ajuar y los chicos en las peregrinaciones de la miseria, se iba debilitando poco a poco en el establo nuevo, el mejor alojamiento durante su larga vida de trabajo. Se portó como persona honrada en la época peor, cuando, recién establecida la familia en la barraca, había que arar la tierra maldita, petrificada por 10 años de abandono. Cuando había que hacer continuos viajes a Valencia en busca del cascote de derribos y las maderas viejas. Cuando el pasto no era mucho y el trabajo abrumante.
Y ahora que, frente al ventanuco de la cuadra, se extendía un gran campo de hierba fresca, erguida y ondeante, toda para él. Ahora que tenía la mesa puesta, con aquel verde y jugoso mantel que olía a gloria. Ahora que engordaba, se redondeaban sus ancas puntiagudas y su dorso nudoso, moría de repente, sin saber de qué, tal vez en uso de su perfecto derecho al descanso, después de sacar a flote a la familia. Se acostó un día sobre la paja, negándose a salir, mirando a Batiste con ojos vidriosos y amarillentos que hacían expirar en los labios del amo los votos y amenazas de la indignación. Parecía una persona el pobre Morrut. Batiste, al recordar su mirada, sentía muchas veces deseos de llorar. La barraca sufrió una conmoción, y tal desgracia hasta hizo que la familia olvidase momentáneamente al pobre Pascualet, que temblaba de fiebre en la cama. Lloró la mujer de Batiste. Aquel animal, alargando su manso hocico, había visto venir al mundo a casi todos sus hijos. Aún recordaba ella, como si fuera ayer, cuando lo compraron en el mercado de Sagunto, pequeño, sucio, lleno de costras y asquerosidades, como un jaco de desecho. Era alguien de la familia que se iba. Y cuando unos tíos repugnantes llegaron en un carro para llevarse su caballo a la caldera, lugar donde son incinerados los animales muertos para aprovechar los huesos, donde convertirían su esqueleto en huesos de pulida brillantez y sus carnes en abono fecundizante, lloraban los chicos, gritando desde la puerta un adiós interminable al pobre Morrut, que se alejaba con las patas rígidas y la cabeza balanceante, mientras la madre, como si tuviese un horrible presentimiento, se arrojaba con los brazos abiertos sobre el enfermito. Recordaba a sus hijos cuando se introducían en la cuadra para tirar de la cola al morrut, y cómo el animal sufría con dulce pasividad todos los juegos de los chicos. Veía al pequeñín cuando lo colocaba su padre sobre la dura espina del animal, golpeando con sus piececitos los lustrosos flancos y gritando: arre, arre. Con infantil balbuceo. Con la muerte de esta pobre bestia creía Teresa que iba a quedar abierta una brecha en la familia por donde se irían otros. Señor, que le engañasen sus presentimientos de madre dolorosa. Que fuese solo este sufrido animal el que se iba. Que no se llevase sobre sus lomos al pobre chiquitín camino del cielo, como en otros tiempos le llevaba por las sendas de la huerta agarrado a sus crines, a paso lento, para no derribarlo. Y el pobre Batiste, con el pensamiento ocupado por tantas desgracias, barajando en su imaginación el niño enfermo, el caballo muerto, el hijo descalabrado y la hija con su reconcentrado pesar, llegó a los arrabales de la ciudad y pasó el puente de Serranos. Al extremo del puente, en una planicie entre dos jardines, frente a las ochavadas torres que asomaban sobre la arboleda sus arcadas ojivales, sus barbacanas y la corona de sus almenas, se detuvo Batiste, pasándose las manos por el rostro. Tenía que visitar a los amos, los hijos de don Salvador, a pedirles a préstamo un piquillo para completar la cantidad que iba a costarle la compra de un rocín que sustituyese al morrut. Y como el aseo es el lujo del pobre, se sentó en un banco de piedra, esperando que le llegara el turno para limpiarse de unas barbas de 2 semanas, punzantes y duras como púas, que ennegrecían su cara. A la sombra de los altos plátanos funcionaban las peluquerías de la gente huertana, los barberos de cara al sol. Un par de sillones con asiento de esparto y brazos pulidos por el uso, un anafe en el que hervía el puchero del agua, los paños de dudoso color y unas navajas melladas, que arañaban el duro cutis de los parroquianos con rascones espeluznantes, constituían toda la fortuna de estos establecimientos al aire libre. Muchachos cerriles que aspiraban a ser mancebos en las barberías de la ciudad hacían allí sus primeras armas.
Y mientras se amaestraban infiriendo cortes o poblando las cabezas de trasquilones y peladuras, el amo daba conversación a los parroquianos sentados en el banco del paseo, o leía en alta voz un periódico a este auditorio, que con la quijada en ambas manos, escuchaba impasible. A los que se sentaban en el sillón de los tormentos pasábanles un pedazo de jabón de piedra por las mejillas, y frota que frota, hasta que levantaba espuma. Después venía el navajeo cruel, los cortes, que aguantaba firmemente el cliente con la cara manchada de sangre. Un poco más allá sonaban las enormes tijeras en continuo movimiento, pasando y repasando sobre la redonda testa de algún mocetón presumido, que quedaba esquilado como perro de aguas. El colmo de la elegancia. Larga greña sobre la frente y la media cabeza atrás cuidadosamente rapada. Batiste fue afeitado con bastante suerte, mientras escuchaba, hundido en el sillón de esparto y teniendo los ojos entornados, la lectura del maestro, hecha con voz nasal y monótona, sus comentarios y glosas de hombre experto en la cosa pública. No sacó más que 3 raspaduras y un corte en la oreja. Otras veces había sido más. Dio su medio real, y se metió en la ciudad por la puerta de Serranos. 2 horas después volvió a salir, y se sentó en el banco de piedra, entre el grupo de los parroquianos, para oír otra vez al maestro mientras llegaba la hora del mercado. Los amos acababan de prestarle el piquillo que le faltaba para la compra del rocín. Ahora lo importante era tener buen ojo para escoger. Serenidad para no dejarse engañar por la astuta gitanería, que pasaba ante él con sus bestias, descendiendo luego por una rampa al cauce del río. Las 11. El mercado debía de estar en su mayor animación. Llegaba hasta Batiste el confuso rumor de un hervidero invisible. Subían los relinchos y las voces desde el fondo del cauce. Dudaba, permanecía quieto, como el que desea retrasar el momento de una resolución importante, y, al fin, se decidió a bajar al mercado. El cauce del Turia estaba, como siempre, casi seco. Algunas vetas de agua, escapadas de los azudes y presas que refrescan la vega, serpenteaban, formando curvas e islas en un suelo polvoriento, ardoroso, desigual, que más parecía de desierto africano que el lecho de un río. A tales horas estaba todo el blanco de sol, sin la menor mancha de sombra. Los carros de los labriegos, con sus toldos claros, formaban un campamento en el centro del cauce, y a lo largo de la ribera, puestas en fila, estaban las bestias a la venta. Mulas negras y coceadoras, con rojos caparazones y ancas brillantes, agitadas por nerviosa inquietud. Caballos de labor, fuertes, pero tristes, cual ciervos condenados a eterna fatiga, mirando con sus ojos vidriosos a todos los que pasaban, como si adivinasen al nuevo tirano, y pequeñas y vivarachas jacas, hiriendo el polvo con sus cascos, tirando del ronzal que las mantenía atadas al muro. Junto a la rampa de bajada estaban los animales de desecho. Asnos sin orejas, de pelo sucio y asquerosas pústulas. Caballos tristes, cuyo pellejo parecía agujerearse con lo anguloso de la descarnada osamenta. Mulas cegatas, con cuello de cigüeña. Toda la miseria del mercado, los náufragos del trabajo, que, con el cuero rayado a palos, el estómago contraído y las excoriaciones inflamadas por las moscas verdosas y panzudas, esperaban la llegada del contratista de las corridas de toros o del mendigo, que aún sabría utilizarlos. Junto a las corrientes de agua, en el centro del cauce y en las riberas, que la humedad había cubierto de una débil capa de césped, trotaban las manadas de potros sin domar, al aire la luenga crin, arrastrando la cola por el suelo. Más allá de los puentes, al través de sus arcos de piedra, veíanse los rebaños de toros, con las patas encogidas, rumiando tranquilamente la hierba que les arrojaban los pastores, o andando perezosamente por el suelo abrasado,
sintiendo nostalgia de las frescas dehesas, plantándose fieramente cada vez que los chicuelos le silbaban desde los pretiles. La animación del mercado iba en aumento. En torno a cada caballería cuya venta se estaba ajustando se formaban grupos de gesticulantes y parlanchines labriegos en mangas de camisa, con una vara de fresno en la diestra. Los gitanos, secos, bronceados, de zancas largas y arqueadas, zamarra con remiendos y gorra de pelo, bajo la cual brillaban sus ojos con resplandor de fiebre, hablaban sin cesar, echando su aliento a la cara del comprador como si quisieran embaucarle e hipnotizarle. Pero fíjese usted bien en la jaca. Repare en sus líneas. Si parece una señorita. Y el labriego, insensible a las velocidades gitanas, encerrado en sí mismo, pensativo e inerte, miraba al suelo, miraba a la bestia, se rascaba el cogote, y acababa diciendo con energía de testarudo. Bueno. Pues no don mes, bueno. Pues no doy más. Para concertar los chambos y solemnizar las ventas buscábase el amparo de un sombrajo, bajo el cual una mujerona vendía bollos adornados por las moscas o llenaba pegajosas copas con el contenido de media docena de botellas alineadas sobre una mesa de zinc. Batiste pasó y repasó varias veces entre las bestias, sin hacer caso de los vendedores que le asediaban adivinando su intención. Ninguna le gustaba. ¡Ay! Pobre Morrut. Cuán difícil era encontrarle un sucesor. De no verse acosado por la necesidad, se hubiera ido sin comprar. Creía ofender al difunto fijando su atención en aquellas bestias antipáticas. Al fin se detuvo ante un rocín blanco, no muy gordo ni lustroso, con algunas rosaduras en las piernas y cierto aire de cansancio. Una bestia de trabajo que, no obstante su aspecto de abrumamiento, parecía fuerte y animosa. Apenas pasó una mano por las ancas del rocín, apareció junto a este un gitano, obsequioso, campechanote, tratándole como si le conociese toda su vida. Es un animal de perlas. Bien se ve que usted conoce las buenas bestias. Y barato. Me parece que no reñiremos. Monote. Sácalo de paseo, para que vea el señor con qué garbo bracea. Y el aludido Monote, un gitanillo con el trasero al aire por las roturas del pantalón y la cara llena de costras, cogió al caballo del ronzal y salió corriendo por los altibajos de arena, seguido de la pobre bestia, que trotaba displicente, como fatigada de una operación tantas veces repetida. Corrió la gente curiosa, agrupándose en torno a Batiste y al gitano, que seguían con sus miradas la marcha del animal. Cuando volvió Monote con el caballo, el labriego lo examinó detenidamente. Metió sus dedos entre la amarillenta dentadura, pasó sus manos por las ancas, levantó sus cascos para inspeccionarlos, lo registró cuidadosamente entre las piernas. Mire usted, decía el gitano, que para eso está. Más limpio que la patena. Aquí no se engaña a nadie. Todo natural. No se arreglan los animales, como hacen otros, que desfiguran un burro en un santiamén. Lo compré la semana pasada y ni me he cuidado de arreglarle esas cosillas que tiene en las piernas. Ya ha visto usted con qué salero bracea. Y tirar de un carro. Ni un elefante tiene su empuje. Ahí en el cuello, verá usted las señales. Batiste no parecía descontento del examen. Pero hizo esfuerzos por mostrarse disgustado, valiéndose de mohínes y toses. Sus infortunios como carretero le habían hecho conocer las bestias, y se reía interiormente de algunos curiosos que, influidos por el mal aspecto del caballo, discutían con el gitano, diciendo que solo era bueno para enviarlo a la caldera. Su aspecto triste y cansado era el de los animales de trabajo que obedecen con resignación mientras pueden sostenerse. Llegó el momento decisivo. Se quedaría con él. ¿Cuánto? Por ser para usted, que es un amigo, dijo el gitano, palmeándole en la espalda.
por ser para usted, persona simpática que sabrá tratar bien a esta prenda. Lo dejaremos en 40 duros, y trato hecho. Batiste aguantó el disparo con calma, como hombre acostumbrado a tales discusiones, y sonrió socarronamente. Bueno, pues por ser tú, rebajaré poco. ¿Quieres 25? El gitano extendió sus brazos con teatral indignación, retrocedió algunos pasos, se arañó la gorra de pelo e hizo toda clase de extremos grotescos para expresar su asombro. Mare de Dios. 25 duros. Pero se ha fijado usted en el animal. Ni robao se lo podría dar a tal precio. Pero Batiste a todas sus lamentaciones contestaba siempre lo mismo. 25. Ni un chavo más. Y el gitano, apuradas sus razones, que no eran pocas, apeló al supremo argumento. Monote. Saca el animal. Que el señor se fije bien. Y allá fue Monote otra vez, trotando y tirando del ronzal delante del pobre caballo, cada vez más aburrido de tantos paseos. ¡Qué meneo! Dijo el gitano si parece una marquesa en un baile. Y eso vale para usted 25 duros. Ni un chavo más, repitió el testarudo. Monote. Vuelve. Ya hay bastante. Y, fingiendo indignación, volvió el gitano la espalda al comprador, como si diese por fracasado todo arreglo. Pero al ver que Batiste se iba verdaderamente, desapareció su seriedad. Vamos, señor. ¿Cuál es su gracia? Batiste. Ah. Pues mire usted, señor Bautista. Para que vea que le quiero y deseo que esa joya sea suya, voy a hacer lo que no haría por nadie. Conviene en 35 duros. Vamos, que sí. Le juro por su salud que no haría esto ni por mi pare. Esta vez aún fue más viva y gesticulante su protesta al ver que el labrador no se ablandaba con la rebaja y a duras penas le ofrecía 2 duros más. Pero tampoco cariño le inspira esta perla fina. Es que no tiene usted ojos para apreciarla. A ver, Monote. A sacarlo otra vez. Mas no tuvo Monote que echar de nuevo los bofes, pues Batiste se alejó, fingiendo haber desistido de tal compra. Vagó por el mercado, mirando de lejos otros animales, pero vigilando siempre con el rabillo de un ojo al gitano, el cual, fingiendo igualmente indiferencia, le seguía, le espiaba. Se acercó a un caballo fuerte y de pelo brillante, que no pensaba comprar, adivinando su alto precio. Apenas le pasó la mano por las ancas, sintió junto a sus orejas un aliento ardoroso y un murmullo. 33. Por la salud de sus pequeños, no diga que no, ya ve que me pongo en razón. 28, dijo Batiste sin volverse. Cuando se cansó de admirar aquella hermosa bestia siguió adelante, y por hacer algo, presenció como una vieja labradora regateaba un borriquillo. El gitano había vuelto a colocarse junto a su caballo y lo miraba desde lejos, agitando la cuerda del ronzal como si le llamase. Batiste se aproximó lentamente, simulando distracción, mirando los puentes, por donde pasaban como cúpulas movibles de colores las abiertas sombrillas de las mujeres de la ciudad. Era ya mediodía. Abrazaba la arena del cauce. El aire, encajonado entre los pretiles, no se conmovía con la más leve ráfaga. En este ambiente cálido y pegajoso, el sol, cayendo de plano, pinchaba la piel y abrazaba los labios. El gitano avanzó algunos pasos hacia Batiste, ofreciéndole el extremo de la cuerda como una toma de posesión. Ni lo de usted ni lo mío. 30, y bien sabe Dios que nada gano. 30, no me diga que no, porque me muero de rabia. Vamos. Choque usted. Batiste agarró la cuerda y tendió una mano al vendedor, que se la apretó enérgicamente. Trato cerrado.